Dios les bendiga. Muchas bendiciones. Una vez más, pues nos encontramos aquí a través de Restauración, pues compartiendo en esta semana un tema el cual hemos titulado, pues por dirección del Espíritu Santo, mucha tela que cortar. Entonces, hoy compartimos un pasaje bíblico donde relata cuando Cristo hizo la elección de los 12 discípulos. Una escritura pues está ubicada por allá en Lucas capítulo 6 verso 12 al 16. Ahí menciona pues cada uno de estos personajes que él tomó para ser su discípulo, y aún dice la escritura que le llamó apóstol. Amén. Ahora, con referente a este mover de los que son los discípulos, porque se titula el mensaje Mucha tela que cortar, porque quisiéramos compartir un poco sobre la vida de cada uno de estos personajes, en su brevedad, algo resaltante donde quizás ya tú tienes un conocimiento, a lo mejor pues eres conocedor, has investigado muy profundamente la vida de cada una de estas personas que en su momento hicieron cosas maravillosas en el mover de Dios en aquellos tiempos, en la iglesia primitiva, como les hacemos mención. Ahora pues yo quiero hablar hoy sobre un personaje, y durante algunos días vamos a estar hablando sobre ciertos personajes y en algunas áreas de su vida, para que quizás si tú lo desconoces pues te puedas bendecir Dios a través de este mensaje y pues obtengas mucho mayor conocimiento. Acuérdate que la Biblia dice que oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, aún mayores conocimientos. Y bueno, vamos a ubicarnos una palabra para leer y compartir un poquito sobre este personaje. Quiero leer en la carta de Mateo capítulo 16, verso 18. Amén. Vamos a bendecir a todos aquellos oyentes a través de esta palabra. Y dice, Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Esta palabra pues se la dijo mi Señor Jesucristo a este personaje, y sobre él yo quiero compartirte algo muy breve que sé que va a bendecir tu vida. A muchos nos ha causado pues mucha importancia todo lo que Dios hizo a través de este hombre llamado Pedro. Ahora vamos a hablar un poquito sobre Pedro. Recuerda que la Biblia nos enseña que anteriormente, antes, como lo dice el pasaje, por eso te digo que ahora tu nombre es Pedro. Ahora vamos a hablar porque su nombre, pues muy comúnmente, antes de ser discípulo de Jesucristo, se llamaba Simón. Ahora vamos a poner un poquito sobre esto, porque en el lenguaje hebreo, según la traducción, lo que quería decir el nombre de Simón era el que ha escuchado a Dios, según en hebreo. Ahora, cuando hablamos en la parte del arameo, recordando que en muchas áreas de los idiomas, pues existen diversos componentes, existen muchas diferencias de formas de decir una palabra. Aún aquí en el castellano, pues en la lengua latinoamericana existe, tú dices qué, y ese qué puede decir una pregunta, puede decir una expresión. Así, bueno, también el hebreo significa el que ha escuchado a Dios, y aún pues en arameo significa una paja quebradiza. Eso quería decir que era muy frágil, era muy débil, que cualquier cosa la podía remover. Y dio por hecho eso, porque cuando Cristo lo llamó, él dejó lo que estaba haciendo, que era importante, y lo siguió. O sea, el viento lo llevaba para donde fuera. Era muy frágil en aquel momento. Cuando Dios le hace este llamado a este personaje conocido como Simón, dice la escritura que le da un nuevo nombre y le hace mención como Pedro. Ahora, en el griego, en el lenguaje griego, en esta lengua, lo que es el griego, dice la escritura que el nombre era Petros, y eso quería decir roca o piedra, como tú lo quieras tomar en cuenta. Entonces por eso hace mención en este pasaje donde dice, y yo también te digo, y se lo dijo mi Señor Jesucristo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca
Por eso tomamos este pasaje. Le llamó roca. Ahora tú no vas a hacer que el viento te vaya para donde sea. No, tú vas a ser sólido y aún sobre ti haré cosas grandes. Contigo voy a hacer cosas grandes. Y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Hay muchas misterios de la palabra, pero yo te quiero hablar un poco en relación a este personaje. Entonces, ¿quién era Pedro? Todos hemos oído, sabemos por causa de la palabra, de que Pedro era un hombre de los 12 discípulos que era muy atrevido. Era la persona que siempre andaba con Cristo, que Cristo lo tenía en cuenta. ¿Por qué? Porque acuérdate que cuando hubo aquel momento que estaban en el barco, en el mar, y Cristo venía caminando, dice que el único, a pesar de que habían personas, muchas, en el barco, que eran los discípulos de Jesucristo, el único que caminó sobre las aguas con mi Señor fue Pedro. Ahora, el único de entre todos los que estaban allí que lo defendieron cuando lo fueron a apresar fue Pedro. Hay muchas partes de la Biblia donde nos menciona este personaje como atrevido, como aquella persona que siempre quería hacer, aún mi vida daré. Entonces hizo muchas cosas este hombre. Y aún a través de eso, cuando él fue investido de poder por el Espíritu Santo, en su primer mensaje, pues vinieron 3,000 personas convencidas por la palabra. En el segundo mensaje fueron 5,000 y allí Dios comenzó a hacer cosas grandes a través de este hombre llamado Pedro. Dice la palabra de Dios que fue tan grande lo que Dios hacía con él que cuando él caminaba, las personas sacaban a sus familiares, los que están enfermos, los que están atormentados por demonios, y con la simple sombra, así como se ve, así la sombra, los tocaba y eran sanados. Los tocaba y eran libertados. Entonces ya no era Pedro, era una unción tan sobrenatural que cayó sobre este hombre. Pues este hombre fue tomado en cuenta como un apóstol. Cristo lo llamó, lo enseñó, les permitió momentos muy importantes donde él pudo ver, contemplar de qué manera Cristo hacía las cosas. No relata mucho, no es muy resaltante la historia de Pedro. Si hay algunos indicios de cosas que Dios comenzó a hacer a través de él, pero en cierto punto ya dejamos a Pedro a un lado y comenzó las cartas paulinas. Pero en fin, ahora Pedro, la Biblia dice un poco sobre su muerte. Conforme a todo lo que está establecido a la palabra, hemos investigado un poquito en relación a lo que es la vida de Pedro, por eso llamamos este tema mucha tela que cortar, hay mucho que hablar sobre él, pero queremos hablarte lo más resaltante. ¿Cómo murió Pedro? Pues si tú no lo sabías, pues él murió crucificado. De entre todos los discípulos fue el único que murió crucificado. Ahora, pasó un asunto pues muy extraño con esta crucifixión, porque cuando él se enteró de que iba a ser crucificado, recuerda que la Biblia menciona en los pasajes de las Escrituras que era maldito aquel que era colgado de un madero. Por eso Cristo se hizo maldito para que tú y yo fuésemos bendecidos. Al enterarse de esta situación, de cómo iba a ser su muerte, resulta que él pidió que no lo fueran a hacer así, porque él dijo, yo no soy digno de morir como murió mi maestro, como murió mi Salvador. Entonces lo que hicieron fue voltear la cruz, la colocaron boca abajo. Entonces ahora a esta cruz se le conoce hasta el día de hoy como la cruz petrina, porque recuerda que en el griego se le hace mención como Petros al nombre de Pedro, y por eso les colocaron la cruz petrina. Aún la usan para muchas cosas desagradables, para hacer maldades, brujerías, hacen uso de esta señal o de esta cruz, aún burlándose de la muerte de mi Señor Jesucristo. Y bueno, en fin, a Pedro le ocasionó, le sucedió esto, pues él falleció, conforme están los registros de la palabra, él falleció en Roma, él murió en Roma. En esos tiempos se encontraba un gobernador que era llamado Nerón, y él hacía muchos juegos y todo este tipo de cosas, y el lugar de su entierro, para donde le hicieron sepultura, fue muy cercano a aquel lugar. Había un lugar conocido como el Circo, en las colinas en el Vaticano, y cerca de ese lugar lo enterraron, fue su sepulcro. Entonces, todas estas cosas quizás no te van a salvar.
lo que estamos compartiendo. Recuerda que el tema se titula Mucha tela que cortar, pero hay ciertos puntos que a nosotros nos edifican el tener el conocimiento de lo que pudieron vivir estos hombres que pasaron, nos hacen entender, quizás más allá, tú un día te sentarás a meditar, wow, ¿qué es estar de cabeza todo el día? Hasta que muera. Entonces tú vas a entender el sufrimiento que él aceptó, porque no era digno de morir como murió mi Señor Jesucristo. Quizás él, pues, y lo que hizo fue impresionante y hubo un precio que pagar. Él pagó un precio, tanto él como muchos personajes. ¿Y por qué mencionamos la vida de Pedro hoy? Y vamos a estar hablando sobre algunos personajes basados en las escrituras, de qué sucedió en ellos, quiénes eran. Fíjate, dejó todo por seguir a Cristo, y Dios lo que hizo a través de este hombre fue impresionante. Hasta el día de hoy hablamos de él, y como que ese pasaje bíblico: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces ahí somos edificados. Hoy estamos oyendo lo que vivió, pues, Pedro, así como quizás un día tú has oído de qué hizo Dios a través de Gigi Ávila y de muchos otros exponentes de la palabra que fueron, pues, fueron precursores de un movimiento increíble. Recuerdo que vi un varón, el video de un varón, se llama Héctor de la Cruz, donde hizo algo similar a lo que está establecido, porque si tú te enfocas en la palabra, pues tenemos un respaldo de parte de Dios para culminar este mensaje. ¿Y por qué te hablaba sobre todo esto? Porque quizás algo va a llegar a tu mente, ¡puf!, y algo se va a activar por el Espíritu. Y este hombre, yo veía como él estaba orando por una niña en silla de ruedas. Esta niña estaba en una campaña muy enorme, y él le hace mención de eso. Él mandó a quitar a todas las personas y le dijo que, le dijo a la niña: tú estás viendo mi sombra, cuando mi sombra te toque, en el nombre de Jesús, tú te paras y me sigues. Y es impactante este video. Y cuando el hombre pasa y la sombra la toca, la niña se para de la silla de ruedas. ¿Qué tal? Entonces, fíjate, por eso dice que con la sombra de Pedro se sanaron los enfermos, y también las personas que están endemoniadas eran libres. Entonces, hoy en día, todas estas palabras que te estamos compartiendo siguen vivas, porque la verdad estaba en él, el poder del Espíritu estaba sobre él, y la palabra de Dios estaba en todas estas personas. Y eso, pues, edificó y le dio estrategias a este hombre llamado Héctor de la Cruz. Amén. Quizás hoy, pues, Dios también te está hablando a ti, te va a dar estrategias nuevas de cómo hacer las cosas, no tirarte al agua, sino caminar sobre ellas, y vas a hacer muchas otras cosas, pues, de bendición. Como todos los días, pues, esperamos que sea de gran bendición para ti, que lo puedas compartir, darle me gusta, déjanos tu comentario sobre qué te gustaría que habláramos en un tema a través de Restauración, la 99.9 FM. Por acá nos encontramos en un caserío muy hermoso llamado Morón, en los valles de Quibor, Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela. Pues, como todos los días, te bendecimos de parte de Cristo Jesús, y pues compártelo, disfrútalo, y aún los anteriores videos, pues, los puedas disfrutar. Dios te bendiga.